Fíjate, Víctor, que estaba leyendo y confirmando lo que en alguna ocasión charlábamos, que el desfile del 5 de mayo en Puebla inicia en 1920 con tres actividades destacadas, que una de ellas era una escenificación de batalla en el Cerro de Loreto y de Guadalupe con seres humanos, disfrazados obviamente de suavos y de soldados mexicanos y zaracuastras. Otra actividad que se realizó en aquel año de 1920 fue el combate de flores, ya por la tarde, pero las niñas fifís iban sobre vehículos y las niñas del pueblo pues eran las que le daban vuelta ahí al zócalo. Y la más importante actividad de aquel 5 de mayo de 1920 fue el desfile, del cual platicaremos en un momento más, no sin antes saludar a la gente que nos está viendo en este momento a través de las buenas conciencias en Facebook. Les presento a Víctor Arellano, gran amigo, gran escritor, gran conocedor de muchas cosas, entre ellas fútbol, literatura estadounidense y también de otros lares, y de ron de rico. Víctor, bienvenido, muy buenos días, tardes, a la hora que nos estén viendo. Hola, lo dejamos. Hola, muchas gracias por invitarme en esta primera charla que espero que sea la continuación de muchas. Fíjate que me hiciste recordar la novelita, la noveleta de Carlos Fuentes, Las Buenas Conciencias, una muy buena lectura para esta temporada de encierro. Así es, así es, así es. Y bueno, les estaba platicando sobre el asunto este de la escenificación de la batalla del 5 de mayo y hay un dato anecdótico. Se realizó cada año a partir de 1920, pero se canceló en 1929. ¿Por qué? Porque resulta que quienes originalmente participaban en esta batalla eran soldados disfrazados de suavos, soldados mexicanos y sacapuastas, chapulcas, etc. Pero en aquel año invitan a voluntarios, de hecho desde el año anterior habían invitado a voluntarios a que participaran en la escenificación. Y resulta que cuando estaba la recreación de la batalla ahí en el Cerro de Guadalupe y de Loreto, pues que se lo toman muy a pecho y comenzaron a pelear realmente entre ellos. Y terminó esto en una batalla real en la que ganaron los franceses. Esa es la parte interesante. Ganaron los franceses, entonces, porque sí se dieron cómodo, se salió de control la batalla, la escenificación de la batalla, y terminaron ganando los franceses. Válgame Dios. Pero bueno, hay muchas historias más que podemos contar a nivel personal. ¿Qué te trae de recuerdos el desfile del 5 de mayo, Víctor? Pues es algo que contiene la esencia de la poblanidad. Es difícil, mañana 5 de mayo no habrá desfile, y es difícil concebirlo, ¿sí? Para una gran cantidad de poblanos que no tienen, pues digamos, un alto nivel económico, es una fiesta, es la oportunidad de ir al boulevard, de participar de esta fiesta poblana, algo que ya está enraizado, que ya forma parte de la raigambre poblana, como las chalupas, como las semitas, ¿no? Como los camotes, aunque cada vez se consumen menos en Puebla, lo curioso es que fuera de Puebla se consumen más que en Puebla. Entonces, es difícil concebir una Puebla en esta época especial de contingencia sanitaria sin desfile, algo que ya forma parte del ser poblano y del estar poblano, ¿no? De lo que muchos antropólogos han estudiado, de la forma de ser y estar en el mundo sin desfile. Realmente es un drama, es una tragedia para Puebla, ¿no? No vamos a hacer desfile mañana. Sí, fíjate que a mí me llama mucho la atención, la conciencia, ¿cómo le podríamos
llamar, la nostalgia de muchos amigos y amigas que tengo y que de repente viven hasta la fecha, a sus 30, 40, 50, 60 años, esa vivencia, valga la redundancia, ese recuerdo de haber participado en un desfile, como fue tu caso, Víctor. Yo no participé en desfiles porque desde tercer año de primaria a mi padre lo trasladan a otra ciudad, a Sonora, Ciudad Obregón, Sonora, y allá sí participé en un desfile, pero un desfile muy pequeño, pero aquí en Puebla no, porque yo regresé ya terminada la secundaria, nunca tuve la oportunidad de participar en un desfile, y eso que era yo Nahual, pero tú sí, Nahual, o sea, del Benemérito Instituto Normal del Estado, pero tú sí participaste, incluso lo escribiste para las buenas conciencias. Así es. Fíjate que, dime, difícilmente encontraríamos un poblano que no tenga un familiar, un amigo, un conocido que haya estudiado en el CENCH, que haya sido cirquero, ¿no? Entonces, pensar en el CENCH es pensar en el desfile, ¿sí? Y bueno, yo me acuerdo que el centro escolar Niños Héroes de Chapultepec para mí era como que el modelo, era el modelo de escuela en la que yo hubiera querido estudiar, porque en donde yo estudié la secundaria, en Cholula, en San Pedro Cholula, en el García de Cisneros, quizás tú recuerdes los juegos intersecundarias, los estatales, los regionales, siempre ganaba el centro escolar, Niños Héroes de Chapultepec, siempre. Y decían las lenguas viperinas que siempre han existido y más en Puebla, que era porque practicaban más deportes que estudiar, cosa que no era cierta, sino en las tardes los alumnos del CENCH iban a participar en deportes, en la banda de guerra. Fíjate que de la banda de guerra salieron muy buenos músicos en Puebla, Cierto. de la banda de guerra, que por supuesto era una parte muy importante en el desfile, la descubierta, y los uniformes de gala que, por cierto, eran como una especie de baño sauna transportable, porque sudaban como perros los chavos. Sí, pues era así como felpa, una cosa, o sigue siendo porque está la fecha de felpa. Era de paño. Ahora, fíjate que aquí el que le invertía de origen al centro escolar fue Rafael Ávila Camacho, quien como fundador de los centros escolares, 5 centros escolares, el de Puebla, el de Cholula, el de Teziutlán, el de Ciudad Serrana y el de Izúcar de Matamoros, pues quería presumir ese modelo educativo, y qué mejor manera que demostrarlo a través de una marcialidad y una disciplina en este desfile y con los más bonitos carros alegóricos, que de hecho él a finales de los 40 cuando inicia con esa tradición también de los carros alegóricos y todo, pero él lo hacía precisamente para presumir su obra. Yo creo que por eso tiene más inversión en cuanto a la preparación de los muchachos, además de que el modelo en sí era, bueno, creo que lo sigue siendo, no sé, ahí sí ya no quiero opinar. Es la creación de los centros escolares y esta idea de conjuntar en un solo espacio físico el kinder, la primaria, la secundaria y la preparatoria. Además hay que recordar, no sé si siga funcionando, que en el CENCH en la tarde había la carrera de comercio, secretaria yo supongo que para damas. Nunca supe de un hombre que estudiara la mecanografía y contador privado. Pero te decía, este modelo de educación es la última parte, digamos, la colita de lo que Porfirio Díaz trajo a México, que es el positivismo, y que puso Gabino Barreda en ejecución, en práctica, en la educación. En México, como que el modelo más logrado en Puebla fueron los centros escolares, ¿no? Además del centro escolar de Puebla, el Niños Héroes de Chapultepec, tenía alberca, tenía una pista atlética, tenía unas instalaciones envidiables, ¿no? Hay que recordar que ahí terminaba el convento franciscano de Puebla, lo que ahora es el centro escolar Niños Héroes de Chapultepec, era la huerta. El convento franciscano que empieza allá en la 14 y el Boulevard, donde está el centro escolar Aparicio y la iglesia de San Francisco, tenía instalaciones, por ejemplo, lo que se descubrió cuando la creación
del Centro de Convenciones Street Jenkins, ¿no? Esta obra que hizo Manuel Bartlett. Encontraron un horno de cal, encontraron diversos restos arqueológicos que eran del ex convento franciscano y que terminaba en donde ahora está el centro escolar. Era la huerta, era un Sí. convento gigantesco. De hecho, las huertas, y esto yo lo he visto en mapas de la época, yo me he dedicado a analizar cada uno de los mapas desde los primeros, el de Medina, que es uno de los más viejos, más no el más antiguo, hasta los más recientes, y en alguna ocasión, cuando estaba analizando y estudiando estos mapas, uno de nuestros camarógrafos, que trabaja para Poblanía, por cierto, les recomiendo que vean nuestro canal en YouTube, Poblanía Slow TV, Poblanía Slow TV. Bueno, uno de nuestros camarógrafos me preguntaba que por qué hay en los alrededores del puente de Obando, en el siglo XVII, no se veía nada, se veían ciertamente solamente arbolitos, solamente árboles. No existían las casas antiguas que nosotros conocemos, porque esas se construyeron hasta el siglo XVIII y XIX. Y me decía, bueno, ¿por qué se ven esos predios, esas parcelas? Digo, no son parcelas, son huertas. Y ya en los mapas aparece solamente lo que viene siendo la 3 Oriente, exactamente, la 3 Oriente, enfrente del Puente de Obando. Y Analco. Sí, ajá, en Analco. En esa cuchilla ya había una serie de casas, o sea, se ve que ya habían comenzado a fraccionar, pero el resto eran terrenos. Y después me enteré de lo que tú estás diciendo, que hasta ahí llegaban las huertas de los franciscanos, que de hecho comenzaban en la parte de atrás del templo, atrás del aparicio precisamente, y ya de ahí hasta el centro escolar. Era impresionante eso. Y gracias a ello, ese es otro dato que también lo descubrimos en los mapas, es que años después, siglo XIX ya, en la parte de atrás de lo que era el restaurante, este Puente de Obando, había un cuartel. ¿Por qué pusieron ahí ese cuartel? Porque los franciscanos hicieron un arroyo, un canal más bien, un canal que venía precisamente desde el convento hasta esa zona de Analco. Impresionante. Para riego. Exactamente, pero entonces los militares, cuando instalan ahí su cuartel, lo utilizan precisamente para beneficio del propio cuartel. Unas historias que te puedes encontrar simplemente analizando, investigando los mapas, impresionantes sobre esto que estás diciendo. Pero bueno, el desfile, estábamos en el tema del desfile del 5 de mayo, que es lo que nos trajo hoy. Y aparte nos dijiste que los primeros participantes del desfile eran militares. Así es. Eran solamente militares que salían del cuartel, le decían el cuartel de la montada, que en realidad era el cuartel de la caballería montada. Ese cuartel está donde actualmente está instalado el Hospital de San José. Entonces, de ahí solamente salían militares, los de la Marina. Ya existía un grupo, un contingente importante de la Marina que venían de Veracruz, ya desde 1920 participaban, y obviamente los acapuastras, los chapulcas y todo eso. Y dentro de este desfile, el gran homenajeado, que era el sargento Manuel de la Rosa Sandoval. Y dicen que sobreviviente de la batalla del 5 de mayo, él era corneta de órdenes, se supone, y que le daba la veracidad a esta historia, porque él presumía una medalla que les dio Benito Juárez ese mismo año, en diciembre de 1862. Eso era con lo que comprobaba él que era real, que él había participado en la batalla, pero no me salen las cuentas, porque él muere en 1950, ¿qué te dije? 54. 54. No me salen las cuentas que haya participado en el 62. ¿Tú qué opinas de este personaje? Pues sin duda es un personaje que, como tantos personajes que se han colado a la historia, pues tienen un tanto de mito, un tanto de leyenda, ¿no? Realmente no hay un solo historiador. Mira, aquí hay que hacer un pequeñísimo paréntesis, Adolfo, pero muy pertinente. Tú y yo y muchos, la gran mayoría de los mexicanos somos producto de los libros de texto gratuitos. Así es.
El problema de los libros de texto gratuitos es que nos impusieron la idea de que la historia eran héroes, batallas y fechas. Tú y yo padecimos eso. Así ¿En qué es. año se realizó la batalla de Celaya en la cual Obregón perdió el brazo? ¿Sí? La Ahora con el paso de los historiografía años, obligatoria. sí, ahora con el paso de los años sabemos que eso es historicismo, no es historia. Ujú. La historia es una ciencia, no son cuentitos sabrosamente contados, salpicados de anécdotas que Porfirio Díaz bailaba el danzón y que Benito Juárez era Ojo Alegre. Eso no nos sirve de nada para estudiar la historia. ¿Sí? Así es. Entonces, en este país y en esta ciudad donde tenemos hasta sacerdotes que dizque enseñan historia, pero que cuentan cuentos muy sabrosos para señoras desocupadas, ¿no? Pues esto de las fechas de los héroes y de las batallas es muy sabroso, pero no es la historia. Nosotros sabemos que la forma social del movimiento es la historia, es la lucha de clases, el materialismo histórico, etcétera, bla, bla, bla. Entonces, el sargento de la Rosa se coló, alguien lo agarró y luego se lo llevó a México, como nos contaste alguna vez. Alguien Sí. lo puso ahí como un héroe sobreviviente de esa épica batalla del 5 de mayo de 1862 en que las armas nacionales se cubrieron. ¿Qué pasó Así el es. 6 de mayo? Olvídate, niño, ¿no? Pero también No, mira, eso. mira, por ejemplo, el estudio de las estrategias, porque ves que hay también muchas leyendas en torno a que si Zaragoza participó o no participó, Sí, que si estaba echándose sus pulques no sé dónde, etcétera. Yo creo que aquí lo importante, mira, el año pasado que tuve la oportunidad de hacer una serie de entrevistas con mi gran amiga y en esos días mi jefa, Celina Rodríguez, quien hace transmisiones especiales a los Estados Unidos, concretamente a la zona de la Bahía en San José, California, tuvimos oportunidad precisamente de hablar sobre el estudio de las estrategias buenas o malas que se hicieron durante esta batalla, que como lo hemos platicado muchas veces, se ganó una batalla, pero sí, perdimos la guerra y sí. fuimos sitiados y hubo mucho Y muerto 13 años de hambre, padecimos, literal. 13 años padecimos al imperio francés, pero eso no Así se es. dice, ¿no? Eso no se dice porque ganamos la batalla del 5 de mayo y a los suavos les pesaba el uniforme por la lluvia y los cañones se atascaron. Tontitos, ¿no? Sí, Pero ¿qué demonios hacían los franceses en Puebla, en México, ¿no? no, y fíjate que viene una cosa muy interesante también, y por eso ves que Zaragoza hubo un momento en el que en un telegrama le dijo a Juárez, yo quisiera quemar esta ciudad. ¿Por qué? Sí, Porque los poblanos estaban a favor de los franceses. por ¿Por qué? supuesto, Porque los poblanos querían casar a sus hijas con un francés, soldado, claro. lo que fuera un soldado güerito bonito, entonces querían casarlo con un francés. Y muchos de ellos sí lo hicieron porque decían, a ver, una pensión como soldado voy a ganar 10 pesos. Ah, pero si me caso con la hija de un rico poblano, voy a tener casa, comida, sustento y riquezas. Y Eso por sigue eso vigente, muchos se sigue quedaron. vigente eso. Sí, así es. Bueno, Víctor, ¿algún comentario final antes? Primero déjame platicar la anécdota de la que hace alusión del sargento Manuel de la Rosa Sandoval. Resulta que a la muerte, más bien, cuando el exilio de Porfirio Díaz les dejan de dar la pensión a los combatientes de la batalla del 5 de mayo. Entonces este hombre queda en la pobreza porque ya no recibe ninguna pensión. Alguien lo sabe de la Ciudad de México, que era promotor de artistas, y se lo jala a la Ciudad de México y lo pone a participar en el teatro Tívoli. Y en el Tívoli, después de una sesión de una tanda de músicos, seguía una tanda de bailarinas en pocas ropas, él cerraban el telón, lo abrían, aparecía sentado el sargento de la Rosa, y entonces lo presentaban como el héroe sobreviviente de la batalla del 5 de mayo. ¡Bravo! ¡Ah! Cerraban el telón, esa era su única participación, le daban una lanita. Esa es como Claro. terminó sus días allá en México el sargento, luego lo traen a México, no le dieron nunca un quinto, pero eso sí, lo exhibían en su sillita, en su carrocita, para que lo victoriaran y lo saludaran y
lo mostraran como el gran héroe sobreviviente del 5 de mayo. Esto hasta 1953, dado que al año siguiente, en febrero, murió. Víctor, ¿algún último comentario sobre este tema de hoy? Por cierto, vale la pena señalar que cuentan los que ya murieron, pero lo vieron alguna vez paseando por las calles de Puebla, es que siempre andaba de uniforme de gala y además con sus medallas, que nunca supimos si eran ciertas o eran controladas. Sí, sí. Okay. Pero bueno, fue un tipo al cual lo explotaron bien y bonito, ¿no? Muy a la usanza de la primera mitad del siglo pasado. Bueno, y yo la única vez que participé con el Instituto García Cisneros, pues fue una emoción, era una emoción terrible, porque pasa un poco como con aquellas personas que son espectadoras del teatro o del cine y un día se vuelven actores, ¿no? No es lo mismo ir a ver el desfile que un día participar. Fue una emoción. Un chavo de secundaria venido del Distrito Federal, como fue mi caso. En México la masificación, la gran cantidad de personas que hay, pues no es tan fácil, no te permite fácilmente ser actor de algo así, ¿no? En Puebla tuve la oportunidad una única vez, empezando en Plaza Dorada, en la 43 y el Boulevard, y terminando en la China Poblana. A mí me pareció que duró segundos, era tanta la emoción de ir viendo a la gente que te aplaudía, que te aventaba confeti en la boca, huevos con harina, huevos con agua. Creo que esta sana costumbre ya desapareció, ¿no? Y tú tenías que ir impávido y garboso desfilando sin ver quién andaba por ahí, ¿no? Tenías que ir en tu papel. Entonces fue una emoción, pues, que forma parte ya de mi biografía y que además me hace querer mucho más a Puebla. Lo hemos comentado 800,000 veces, Adolfo, que uno no escoge dónde vivir, pero sí escoge qué lugar amar, ¿no? Así es. Porque aquí me tocó nacer en la Ciudad de México, pero aquí me tocó crecer y aquí estoy. Y forma parte de esta biografía sentimental, nostálgica mía, el haber participado en un desfile. Ya como espectador participé muchas veces, alguna vez en SICOM tuvimos la oportunidad de hacer una transmisión, yo andaba ahí inmerso entre la masa, reportando la venta de sombrillas y sombreros de cartón. Pero bueno, es algo que forma parte de la poblanidad, es algo que es la esencia de la poblanidad. Ya luego podremos discutir en otro programa qué es la poblanidad, que eso tiene también mucha claro. Y cómo se diferencia de lo que es la poblanía, que es como se llama nuestro canal en YouTube, Poblanía Slow TV, que próximamente tendrá nuevas producciones y muy buenas. Víctor, gracias por recibirnos en tu casa, que sabemos que es también nuestra casa, es una calidez que se siente nada más con esa cantidad de libros que tienes. Hizo que ya los acomodaste, man. Me habías dicho que ya los habías puesto en orden. No te ve lo que está allá. Bueno, a la próxima nos los presumes. Perfecto. Y bueno, pues no me queda más invitarlos a una próxima videocharla. Créanme que van a ser muy entretenidas, no instructivas. Nosotros no somos historiadores. Intentamos ser cronistas o relatores, tal vez eso sí, de lo que hemos visto y hemos leído. Así de sencillo. Y así Déjame despedirme con una reflexión. Esto de la crónica en México se ha convertido en un refugio de personajes de la tercera edad, no sé por qué. Pero fíjate que en la crónica se concentran tres áreas que a mí me fascinan: la historia, la literatura y el periodismo. En la crónica, ¿sí? No solo en la crónica periodística que te mandan a una manifestación o a una toma de protesta, etc. No, la crónica, aunque el consejo de la crónica en Puebla esté tan manoseado como todo el país, se concentra en la ciencia, que es la historia, la literatura, que es narrar lo que estás cronicando, y el periodismo. Sí. Entonces, aquí privilegiado. Aquí la única diferencia, porque a final de cuentas, si es alguna ocasión alguien me lo dijo, dices que todos somos cronistas, en cuanto que llegamos a la casa y platicamos cómo nos fue en el trabajo o cómo nos fue en el trayecto del trabajo a casa,
Sí, es cierto, pero en realidad somos relatores, ¿no? Relatores de lo que nos sucedió. La crónica como tal ya lleva cierto instructivo, Cierto ciertas rigor. normas, ciertas reglas que tienen que cubrirse para que ésta sea ya de cierta profesionalismo y que pueda ser transmitida a mucha gente. Entonces, ese sería también el asunto de diferenciar este punto. Es buen Perfectamente. tema, fíjate, para la próxima, porque Muy algo al bien. respecto escribió Kapuscinski, hijo, unas cosas muy buenas sobre esto que estamos platicando, pero Todo lo que ya no, escribió bien es muy interesante y todos los periodistas o que quieren ser periodistas deberían leer a Capuchino. así es, así es. Gracias, Víctor Arellano. Yo soy Adolfo Flores Fragoso. Quiero invitarlo a que nos comparta sus relatos también. Me los puede enviar a mi correo electrónico Adolfo Flores Fragoso, minúsculas de corrido, @ yahoo.com.mx. Está muy fácil. El correo electrónico es mi nombre completo, yahoo.com.mx. En fin, gracias por su atención. Hasta la próxima. Hasta luego.